Señores, uno de los movimientos más bonitos y más viejos que tenemos son los movimientos barriales y de secciones provinciales, etc. En Herrera existe un movimiento que es el movimiento comunitario. Desgraciadamente, mi diferencia con Leonel Sánchez, uno de los líderes de ese sector, es que él ha personalizado la lucha, y la lucha no es personal. Él está herido porque tiene una vivencia. Nosotros tenemos una y no la hemos traído aquí. Problemas judiciales, problemas de abusos, pero usted no puede usar los medios y la fuerza que tiene un movimiento para... Con él cometieron una injusticia que pone de manifiesto las fallas de la seguridad social y de la salud. Pero eso solamente es un ejemplo, y Leonel nos va a decir cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos de la comunidad de la provincia de Santo Domingo Oeste, específicamente en Herrera. Leonel, bienvenido, adelante. Darte las gracias y decirte, Julito, que esto no es personal con nadie. Lo que yo quisiera es, como comunitario, y mi deber como comunitario es que lo que me pasó a un ser querido que mi madre no le pase a nadie. Pero eso sí le pasa todos los días, pero lo de mami, todo el mundo le pasa un problema con la mamá, a veces hasta se le muere y no tiene con qué enterrarla. Sí, pero yo no te estoy criticando, yo te estoy diciendo que ese ejemplo hay que ponerlo adelante. Mira, Julito, lo que pasa que para que no le suceda a otra persona, porque lo que te voy a decir hoy sucede todos los días, y no hay nadie que supervise esa persona. O sea, ¿quién supervisa aquí la clínica privada, Julito? ¿Quién la supervisa? Salud pública. Ah, salud pública. Entonces, salud pública tiene que revisarse, porque el problema es que mi mamá llega, así como muchas personas llegan, que repito, no es personalizada con nadie, al Centro Médico Dominicano a operarse de una cirugía de ovario sencilla, y nosotros quisimos operarla con el doctor Martínez Calderón, el de excelente doctor y excelente ser humano. En el proceso, ella sale bien un domingo, después se internó un viernes y sale el domingo. Oigan esto, país, y oigan esto, autoridades de la salud. El lunes ya empieza con un proceso de dolor, la llevamos al Centro Médico Dominicano, le tiran una radiografía, le dicen que está llena de aire, que debió tirarse una tomografía, porque me he dado cuenta en este vía crucis que he pasado de casi 3 meses con mi mamá interna, porque cuando tú tienes tu mamá interna 3 meses no es personal con nadie, te destruye emocionalmente y económicamente. Y no, ella está bien, ella lo que está llena de aire, que salud pública tiene que revisar el personal de emergencia que están en la clínica. En ese proceso, mami sigue, la llevamos otra vez. Tengo que salir a las 3 de la mañana a buscar medicamentos porque en la clínica no había. Y resulta que el viernes le descubren, le tiran una tomografía que debieron tirársela el viernes, el lunes que ingresó, no el viernes, y descubren que ella, según los médicos, estornudó y hizo una crisis séptica. Tuvieron que meterla inmediatamente a cirugía, de cirugía está en intensivo. La meten a intensivo. Por simplemente una cuestión de prevención, o sea, por no prevenir al principio. En esa osadía y viacrucis que yo pasé, como están pasando muchas personas, secretario de Salud Pública, le estoy hablando a usted,
yo bajo al seguro, como somos gente que no somos, somos gente pobre, y le digo, ¿qué cubre el seguro? Me dicen un 80 o un 85. Digo, bien, Dios proveerá, porque fue algo inesperado. Resulta que en el proceso me mandan a comprar, yo con un seguro, 15 aldubinas humanas. Y en el proceso, la mayoría de medicamentos, uno lo compró, cubriéndolo el seguro, al margen de la ley. Bueno, al final, cuando me le van a dar de alta, resulta que me traen una factura, de 600,000 pesos a las 6:03 de la noche. Tú tienes que buscar 600,000 pesos. Sí, pero yo te dije a ti, fue administración, porque el problema está en administración, y me dicen que no, que el seguro cubría un 50%, un 500,000 pesos. Digo, pero usted me acababa de decir hace una semana que el seguro cubría un 85%. No, que un seguro flex, porque la institución donde está trabajando mi padrastro no está pagando la TCS. Esas son las cositas que pasan en la salud en este país. Entonces, yo tuve, como usted lo sabe, don Julito, que porque cuando te piden 600,000 pesos y tú no puedes pagarlo, tú tienes que buscar las relaciones, ¿verdad? En ese proceso resulta que, por suerte, al SENASA, que se lo tengo que decir, a Jeffrey, a usted y a un sinnúmero de personas, me resolvieron el problema. Pero oigan qué paisito. Me la mandan de alta, le dan de alta, le quitan todo, no pasa por ahí, porque después que le dan de alta, señores, la dejan como si fuera una puerquita ahí. O sea, no pasa una enfermera, no pasa nada, no pasa, o sea, nadie. Y me la mandan de alta, pan de mi mamá, para mi casa, porque cuando explotan el seguro y exprimen el seguro, señor presidente, te la mandan para tu casa. Cuando ellos ven que ya el seguro está explotado y que te han quitado todo, te la mandan para tu casa, a internarse en tu casa, como si fuera que tuviera internet en la clínica, pero en tu casa. Entonces eso es inhumano. Que después que en la clínica te quitan todo lo que tienes, te la mandan para tu casa. Resulta que cuando la mandan para mi casa, sin estar de alta, porque el mismo proceso que se le estaba haciendo en la clínica, se le estaba haciendo en la casa. El mismo proceso, una enfermera 24/7. Entonces, tuve a los 2 días que llamar al 911, oiga, y le estoy hablando del viacrucis que pasa día a día los ciudadanos. Llamar al 911, el 911 no quiere llevármela al dominicano porque ya no la quiere llevar al Marcelino, porque la atendieron en el dominicano. Y por suerte, que en eso le doy gracias al doctor Soto, me la recibió allá. Pero me la recibió ya destruida. A mi mamá me la destruyeron. Y después que te quitan todo, te la despachan a un hospital. Que eso es lo que se está pasando. La clínica, después que explotan al paciente, porque me pasó a mí, con mi madre, te la mandan para un hospital. Entonces, yo lo que quiero que alguien me diga, usted que tiene más experiencia en esto, de la salud, ¿quién supervisa la clínica privada para hacer eso? ¿Quiénes le dan seguimiento para ese tipo de casos? Porque no es posible que mientras
te chupen la sangre en una clínica, después que te chupen la sangre te la manden para un hospital. Mi mamá tiene casi 2 meses en el Marcelino, después que salió del Dominicano. Entonces, yo vengo aquí a esa denuncia, Julito, para que de lo malo que le pasó a mi mamá, saque algo bueno, que no le pase a otra persona. Simplemente. Porque el sufrimiento que estamos pasando la familia, yo no quiero que la pase nadie. Y como comunitario, yo debo denunciar ese tipo de cosas, que no es personal con nadie. Porque mañana puede ser uno de los muchachos que están aquí, la mamá de uno de los muchachos camarógrafos. Usted sabe lo que es casi 3 meses mama interna. Entonces eso es lo que yo quiero denunciar, y que las autoridades que tienen que ver con esto, que le duele el presidente o que le duele al ministro de la Salud, supervisen la clínica privada. Bien, nosotros podemos titular esta participación de Leonel Sánchez como desesperación e impotencia frente a una realidad. Nosotros no tenemos una respuesta porque ese es el diario vivir de todo el paciente en República Dominicana. Hay un sistema ya instalado, hay 3,5 millones, pero cuando viene el copago hay problemas. En eso todos los días él viene y ve cómo es posible que los centros de atención primaria no estén funcionando mientras los hospitales del Estado están inaugurados y no están trabajando. Son situaciones que él viene a denunciar a cada rato. Nosotros vamos a hacer una pausa, le damos las gracias a Leonel y como siempre, esta puerta tan abierta para los... Adelante. Miren lo grave del caso, ya para cerrar. Los médicos me dicen, los especialistas, el nefrólogo, el neumólogo, la nutricióloga, cobraron 123,000 pesos de honorario. Pero te lo dicen después que tu mamá está en intensivo, o sea, que el seguro no cubre 123,000 pesos de honorario médico, porque el seguro no cubre. Bien. O sea, que ellos no están afiliados al seguro. Bien. Vamos a hacer una pausa. A continuación, lo prometido. Nosotros dijimos, vamos a poner la participación del doctor Juan Bolívar Díaz, que no se dejó presionar por el deseo de tirar un país a la calle para que todo se vaya a la M. Adelante con esa participación. Muchas gracias, me siento muy complacido. Yo he venido a este local muchas veces en paneles de esta naturaleza a lo largo de los últimos 20 o 30 años y siempre me siento satisfecho de encontrar primero gente que persiste y otros nuevos como los que encabezan este movimiento del país que queremos, que son gente jóvenes que impregnan un poco de luz y de esperanza a las luchas sociales del pueblo dominicano. Creo que estamos llegando a un momento importante de la vida política y social nacional. El gobierno de Medina va a cumplir dentro de menos de un mes ya sus 6 años, la mitad del segundo periodo, y creo que el deterioro que está marcando no puede ser más claro y contundente, que está de manifiesto en las últimas crisis que ha afrontado. Un gobierno que tiene que ha tomado en 6 años 12,000 millones de dólares en bonos prestados, que desde el 2013 duplicó la deuda del Estado, desde el 2011, quiero decir, desde el 2011 duplicó la deuda del Estado con 3.100 millones en 7 meses de este año. Ya eso es lo que han colocado en bonos, y la deuda interna no es evaluable fácilmente en este momento. El gobierno está endeudado por todas partes y la ausencia de pago a prestadores de servicios y a suplidores es enorme. Una deuda pública que ya alcanza el 42%, el 54% del PIB y 42,000 millones de dólares, un poquito más, lo que quiere decir que cada ciudadano dominicano debe 4,000 dólares, es decir,
más de 200.000 pesos, hasta el más pobre, el que está naciendo hoy, nace con una deuda bajo el brazo de 200.000 pesos. Y lo grande es que nos prometen que vamos a seguir buscando dinero prestado y endeudando el país. Y ahora están tratando de descubrir la mina de China para eso, porque no ha sido suficiente lo que hemos tenido. Es un crecimiento que se pregona por todas partes del mundo, con cargo a las nuevas generaciones, basado en lo prestado, en casi 6.000 millones de dólares anuales de las remesas de los dominicanos que se fajan en el exterior, que fueron expulsados de esta sociedad porque aquí no encontraban un espacio para crecer, con un turismo que tiene grandes desafíos crecientes por los cambios climáticos y el deterioro ambiental, cada año con mayores déficits fiscales y de la balanza comercial, un país que no crece en sus exportaciones, que no puede competir más que con Haití, y en los últimos años en descenso esa competencia, ese mercado, porque hemos tenido un desencuentro muy grande en la isla y nosotros lo hemos manejado muy mal en muchos aspectos, con un discurso de odio, de desprecio y de desconocimiento del vecino, y ellos nos están cobrando, poniéndonos cada día más difícil el mercado, en el único mercado en que hemos estado compitiendo con alguna ventaja, con déficit comerciales con todos los países del Acuerdo de Libre Comercio América Central, y el de Estados Unidos, que ha aumentado 10 veces sus exportaciones a la República Dominicana, y nosotros apenas hemos podido crecer un poco. Un grave deterioro de la seguridad, con soluciones tan ineficaces y contraproducentes como las redadas masivas del patrullaje mixto que hemos visto en los últimos días y que desprecian a la población pobre, a los trabajadores, a los jóvenes de los barrios, a los 2.300.000 personas que se mueven en el país en un motor, o para ganarse la vida como mensajeros, o para ganársela en el motoconcho, o para ir a su trabajo o a su centro de estudio junto con sus hijos, su mujer, o el vecino, o el amigo, y todas esas personas que son consideradas delincuentes y sospechosos, y se les detiene masivamente. 25.000 motoristas en un fin de semana, 5.000 motores de esos retenidos, 4.959 personas detenidas masivamente, cuando la misma información policial dijo que solo 36 fueron detenidos en flagrante delito, que es lo que permite el Código Procesal. En fin, unas soluciones que no van a las raíces de ninguna manera, no prometen que van a mejorar el clima de entendimiento y van a reducir la delincuencia, porque más bien son contraproducentes, generan mayor delincuencia en las fuerzas policiales y militares en la calle, más resistencia y odio y además resentimiento de los jóvenes en los barrios. Todo eso en un país que tiene unos problemas muy graves para la juventud, con 32% de los que están en edad de empezar a trabajar, entre 17 y 29 años, que no tienen empleo, con 22.5% que ni estudian ni trabajan. Todo eso promete una situación de crecimiento de la inseguridad muy grande. Y además porque la frontera de la migración para los dominicanos, así como se están cerrando para los haitianos, se van a cerrar y se están cerrando para nosotros. No vamos a poder enviar otro 1.800.000 dominicanos al exterior en los próximos 50 años, como ocurrió en las 5 décadas pasadas. El partido Corporación aumenta la exhibición descarada del secuestro de las instituciones, como ha quedado claramente manifiesto con el problema de las reformas políticas electorales a lo largo de todos estos años. Se está cayendo una vez más la legislatura y siguen empantanados en discutir si Danilo quiere un padrón abierto o un padrón que le permita vencer a Leonel, si Leonel puede vencer a Danilo para volver, y una oposición política bastante débil e inconsistente, a pesar de que la última elección electoral, la del 2016, le demostró que cada uno individualmente, cada partido no podía resolver, enfrentarse a una maquinaria de dominación como la que ha podido montar el Partido de la Liberación Dominicana. Los escándalos de corrupción opacan uno al otro, al siguiente, ya acompañados de sangre o de crímenes, como los casos de la OISOE o de la ONSA o del CEA en San Pedro de Macorís,
y un devenir de impunidad inconcebible en la sociedad dominicana. Ya no vale que se demuestre absolutamente nada. Los últimos escándalos revelan una verdadera disolución del Estado. El expediente de Odebrecht y la forma en que se ha manejado, la negativa a investigar las sobrevaluaciones, que 1 año 8 meses después de que estalló ese escándalo, todavía aquí no se ha podido evaluar si hubo aquí sobrevaluaciones o no de las obras que se construyeron por varios miles de millones de dólares. La lista de sobornados que tantas veces se prometió no apareció y por lo tanto no hemos podido ser satisfechos ni con los sobornos, ni con los sobrevaluadores, ni mucho menos con los que financiaron campañas electorales y reformas de la Constitución con el dinero de Odebrecht, que era el dinero de nosotros, que se nos sacaba por un lado para repartirlo por el otro. Eso es insólito lo que ha ocurrido en ese ámbito, y ahora mismo lo que tenemos es 5 imputados. Asómbrense, son 2 del gobierno y 3 de la oposición. Este es el único país donde los que fueron sobornados fueron mayoritariamente los opositores. En todas partes han sido funcionarios y legisladores oficiales, pero aquí fueron 3 de la oposición y 2 del gobierno. Por otro lado, los papeles de Farida han ratificado en estos días el compromiso del gobierno de Medina con la corrupción política personificada en los delincuentes Joao Santana y Mónica Moura. Eso no deja ya la más mínima duda. Esos documentos que entregó, yo no sé si el Contralor de la República llegó a darse cuenta de lo que estaba entregando, pero hay mucha gente confundida con el documento que emitieron ayer, que es todavía más ofensivo, más vergonzoso. Decir, cuando se le ha presentado 11 contratos, y es verdad, no son 3.400, pero son 3.346 millones de pesos. 1.346, perdón, no son 1.400, bueno, yo digo casi 1.400, y eso es casi 1.400 millones de pesos. Ahí están, en los papeles que entregaron, ahí están en 11 contratos, eso es lo que suma. Y la respuesta que hay, que no se puede investigar y que además lo que están es creando disturbios y hablando mentiras, es una respuesta oficial verdaderamente penosa, que demuestra que no hay ninguna posibilidad de que esta gente puedan entender el clamor que tiene la sociedad dominicana por ponerle algún límite a la corrupción. La última es la planta que vendieron, que fueron a vender a la China. Bueno, yo supongo que ya algunos de ustedes habrán visto hoy las fotografías del acto que en el Palacio del Pueblo se celebró en Pekín con asistencia de autoridades de ese país, varios funcionarios dominicanos. Ahí hay un asesor en la fotografía de Bichara, el que está negando que existe eso. Es una cosa inconcebible. Entre los que está presente hay uno de los asistentes de él. Y está un hermano de Francisco Domínguez Brito, que es abogado, que están ahí. Son personas conocidas. Es decir, no es solamente Santana, el presidente del Consejo Administrativo de la CDE. Es que no es posible, nadie puede concebir que él llegara a China a un acto de esa naturaleza, que tuviera la representante del Estado Dominicano y que eso fuera una iniciativa individual. Ahora, ¿quién llevó a eso? ¿Por qué lo revocan? Porque llegaron al extremo en medio del otro escándalo de darse cuenta. Bueno, primero porque se publicó fuera, eso ocurrió hace 2 semanas. Aquí no se había informado, y al publicarse fuera entonces salen a desmentirlo porque se encontraron con la realidad de que no ha habido concurso, de que están ofertando hasta el puerto de Manzanillo, es decir, están posando por encima de la ley otra vez y del Congreso Nacional. Y parece que alguien le dijo, miren, en este momento la pista está demasiado caliente, hay que contener eso. Pero eso vuelve a indicar los niveles de deterioro institucional en que se encuentra el país. Vamos a ver qué podemos hacer, los graves desafíos que tiene este país, un país con una sociedad adolescente que ni siquiera acaba de reconocerse a sí misma, que tiene profundas dificultades para reconocerse cultural y hasta racialmente, que la mayoría de la población vive creyendo que son blancos o indios y no quieren reconocer su condición de mulato y una parte de ellos de negro, que se pretende desarrollada solo en comparación con Haití, por supuesto,
porque en todas las evaluaciones casi que nos hacen de cualquier naturaleza, el país aparece en la cola de América Latina y en algunos casos del mundo, como ocurre con los niveles de la educación, la calidad de la policía, con los niveles de corrupción, de malversación, de dispersión de los recursos públicos. Lo cierto es que nosotros estamos en una situación de un país que tiene serias dificultades para aunar sus esfuerzos, porque todos somos llaneros solitarios, clases medias obsesionadas con irse del país, los jóvenes están pensando en un salvavidas salvavidas individual, el movimiento sindical adocenado, las masas adormecidas, en un panorama verdaderamente difícil de trabajar para revertir el nivel de dominación y de deterioro político y social que hay en la sociedad dominicana. Es también notable la vocación a la dispersión, al individualismo del llanerismo solitario. La reciente experiencia de la Marcha Verde parece estar indicándonos eso. La Marcha Verde ha sido el movimiento más espléndido, más importante de la sociedad dominicana de muchos años, tal vez solamente comparable con el estallido revolucionario de 1965, pero es obvio que hemos tenido dificultades de gestionar esa confluencia de fuerzas. Y yo encuentro gente dentro de la Marcha Verde que ya se excluyen unos a otros. O sea, no hemos podido mantener el flujo de fuerza que representó el año pasado ese movimiento. Y hay que sacar las lecciones y aprender a ver si es posible recuperar la ofensiva en la calle, pero eso tiene que pasar por una catarsis colectiva de los grupos que han incidido en la Marcha Verde y el reconocimiento de que tenemos que ser tolerantes y diversos, plurales, entender que no hay posibilidad de salir adelante cada uno individualmente, ni cada grupito por su lado, que la confluencia de fuerza es lo único que da posibilidades de abrir espacio. Esa situación creo que tiene un desafío grande. Por ahora está convocando a una marcha de 1 millón y es un error absolutamente, y además se le advirtió en una reunión de un grupo de comunicadores, se le advirtió que no podían hablar de 1 millón de personas porque lo que hay es un cierto reflujo sobre la marcha. Y en la última tal vez reunimos 150.000 personas, pero no podíamos entonces ahora pretender que vamos a juntar. Y si reuniéramos lo mismo 150.000 sería un fracaso porque estamos hablando de una marcha de 1 millón. Es decir, con unas incapacidades para entender la lucha política que se refleja en grupos políticos tradicionales que se sentían molestos con la presencia de segmentos de la clase media y de la clase media alta y hasta de algunos empresarios. Y había gente que parece que no podían entender lo que eso significaba y se sentían incómodos con eso. Y hay también nuevos actores de esas clases que creían que podían asaltar el palacio de la noche a la mañana, que ya estaban llegando a transformar el país, cuando lo que había que hacer, como yo escribí sistemáticamente, es seguir marchando, es seguir acumulando fuerza, que todavía no tenemos fuerza suficiente para obligar a lo que detenta la maquinaria del poder a entregarse en términos de la corrupción y de la impunidad, y mucho menos para sacarlo del poder. Lo que estamos sembrando ahora mismo es la dispersión otra vez en ese segmento. Francamente, así es que yo lo veo y lo interpreto. Es tiempo todavía de recuperar la ofensiva, y me parece que ese es un desafío que está en esa marcha. Yo fui al Palacio, aunque yo creía que era un error absoluto enviar a la gente al Palacio, porque iba a excluir una cantidad de la gente de los segmentos de clase media y media alta y de los empresarios que no iban a ir allí a enfrentarse al Palacio Nacional, que tenían temor de que se produjeran incidentes graves allí. Y sin embargo yo fui y voy a ir a esta marcha. Pero yo entiendo que no estamos caminando correctamente para reunificar esas fuerzas y para despertar la sinergia que habían iniciado el año pasado. La Marcha Verde, yo dije en una oportunidad que tenía que mantenerse marchando, moviéndose, por lo menos hasta la coyuntura política del 2020. Que la coyuntura política del 2020 para mí era a la Marcha Verde lo que fue la del 2012 a la lucha por el 4%.
¿Qué fue que pasó? Que la sociedad obligó a los partidos en la campaña a comprometerse con el 4%. Y hubo uno que ganó las elecciones y quiso hacerse el gracioso con la sociedad y adoptó la política del 4%. Pero vencimos, ganamos esa pelea después de muchos años. Pasaron más de 20 años, eso comenzó a principios de los 90, la ley del 4%, la educación fue del 97. Es decir, no fue de la noche a la mañana. La lucha por el 4% no se consiguieron en unos meses, en unos años, como había gente que creía y que decía, pero ¿y para qué más marcha? Pero si no vamos para ningún lado. ¿Cómo que no vamos para ningún lado? Vamos para adelante. Pero había gente que creía que con 3 marchas ya iba a ver los frutos que caían de la mata, que se iba a caer el gobierno, que Danilo iba a renunciar, que el PLD iba a entregarse, iba a entregarle el gobierno a los dirigentes de la Marcha Verde o a la oposición política, esa oposición débil. Bueno, yo creo que tenemos por delante una coyuntura de toda manera para el 2020 en la que estamos obligados a buscarnos algún tipo de concertación o condenarnos a vivir en una dominación política que los PLDistas dicen que por lo menos debe ser hasta el 2044. O sea que solamente faltan 26 años. 26 años más. Pero si nosotros dejamos pasar otra coyuntura y esa maquinaria se reafirma después de todo lo que ha pasado en el país, definitivamente va a haber un down muy grande, un proceso de pesimismo que se va a apoderar de la sociedad. Estamos desafiados con concertar. Y yo soy parte de un movimiento que está tratando de juntar grupos de la sociedad civil. Es una tarea muy difícil, todos lo sabemos, y ya lo hemos intentado otras veces. Pero nosotros tenemos serias dudas sobre el sistema de partidos. Compartimos esas dudas. Por supuesto, no creemos que los partidos son algo diferente a lo que son nuestros sindicatos, ni nuestras organizaciones profesionales, ni siquiera nuestros clubes sociales, ni nuestras juntas de vecinos, ni son diferentes a ningún segmento de la sociedad. Son desintegrados, donde predomina, donde hay muchísima corrupción, como en muchos ámbitos de esta sociedad. Claro que tienen una mayor responsabilidad los partidos, porque se supone que están destinados a regir la cosa pública. Y por supuesto deberían de dar ejemplo entonces en esa dirección. Pero nosotros tenemos que partir de la sociedad y decirle a los dirigentes políticos, esos que están ahí, porque no tenemos otro, ni creo que tenemos tiempo de empezar ahora a organizar el partido 27, porque partidos hemos tenido de sobra. No es porque no hayan salido de todos los signos progresistas. Cada año cada elección hemos tenido algunos nuevos y nosotros no pasamos del 1,5 o el 0,5 o el 0%. Es decir, tenemos que partir de una realidad de que lo que se impone ahora es el rescate de la democracia. El rescate de la democracia implica unos lineamientos fundamentales que unan las más diversas fuerzas sociales y políticas del país. Y después, pero no solamente pensando en la presidencia, es que aquí tenemos que pensar en el poder local, en el poder municipal, en el poder congresual. Aquí cada político se sueña presidente de la República y no puede entender que hay que comenzar frente a una maquinaria en la que ninguno de esos sectores progresistas o populares o de izquierda o como ustedes quieran, no tiene ninguna posibilidad de competir con mínimo de éxito frente a esas maquinarias de dominación, por sí solo, cada uno separado. Y que hay que buscar la manera de empezar a crear una base municipal y popular en el Estado, a crear municipios modelos, a multiplicar las voces en el Congreso, y si es posible destronar la maquinaria, pues destronar la maquinaria, pero con una visión de que desde abajo hacia arriba que van, que no es solamente que hay que pensar en un candidato presidencial. Hay muchísima gente que cuando le presentamos ese proyecto, y ahí están inscritos las bases fundamentales, lo primero que preguntan es que quién va a ser el candidato. Digo, pues, pero dime quiénes van a ser los 4.106 candidatos. Tenemos que pensar en función de eso y discutir la ruta y el mecanismo posteriormente. Pero a partir de que en la sociedad le digamos a los partidos, ninguno de ustedes solo puede desplazar esa maquinaria.
Y ni siquiera todos sus partidos juntos la van a desplazar, sino una gran alianza con la sociedad dominicana. Y nosotros somos los que tenemos que dar los pasos al frente, sobre todo los que tenemos más criticidad y más conciencia de las deficiencias de esos partidos. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Se me acabó el tiempo. Bueno, me celebro la participación de tantos compañeros y compañeras aquí en este debate, en este diálogo. Yo quiero comenzar por desligar dos cosas que son fáciles de responder, como es la pregunta de por qué Pepín Corripio se metió a bendecir esa comisión. Yo también me lo he preguntado y se lo pregunté a él también, pero además en los mismos medios de él, que son de su propiedad, yo combatí esa comisión. Ustedes deben haber visto los artículos que escribí sobre el particular. Y debo decir que él ha tenido siempre la tolerancia de nunca confrontarme ni preguntarme por qué yo tenía. Discutimos varias veces ese tema y yo creo que si era una pregunta, porque en este país no hay nadie que le quiera decir no al presidente. Yo tengo entendido que él y en alguna de su familia no estaban muy cómodos en eso, pero no le querían decir no al presidente y el presidente los nombró sabiendo que era así. Y es posible que otras personas estuvieran en esa misma situación. Es una respuesta fácil. La otra es de lo de si hay un problema migratorio en la República Dominicana. El que diga que no hay un problema migratorio aquí es porque no vive en el país. Yo no creo que nadie tenga capacidad para asumir lo contrario. Hay un problema migratorio. Como los dominicanos son un problema migratorio también, en muchos lugares hay muchas islas del Caribe donde nosotros somos el 12 al 15% de la población. Y nosotros hemos dado mucha guerra en España y en Estados Unidos, en muchos lugares también. Somos también un problema migratorio. Y si no lo vemos integralmente, pues nunca vamos a comprender los problemas migratorios. Y aquí lo que ocurrió fue que en vez de nosotros dedicarnos a organizarnos para contener el flujo migratorio fuerte que ha habido desde Haití en los últimos 20 años particularmente, nosotros nos dedicamos a perseguir a los que habían nacido aquí, hijos de los descendientes haitianos que se fajaron y que muchos de ellos se murieron aquí y están enterrados aquí. Y mientras pasamos del 2005 aproximadamente al 2013 con la célebre sentencia, en ese preciso periodo, no es ahora en el gobierno de Danilo realmente, en ese periodo fue que más ingresaron haitianos. Eso es lo que ha demostrado las dos encuestas nacionales de inmigrantes. Y entonces nosotros creíamos que íbamos a resolver el problema quitándole los papeles a los que ya lo tenían, a los que habían nacido en el país, mientras nos llenábamos de haitianos que llegaban. Y le dimos tanto derecho a los que llegaban que a los que nacieron aquí le dimos un plazo de 3 meses originalmente para que se adquirieran sus papeles, y a los que vinieron le dimos 1 año. De manera que el odio el resentimiento era contra los que habían nacido aquí, hijos de los trabajadores haitianos. Bueno, yo lo liquido ahí porque yo sé que hay muchísima gente que no puede entender, porque eso se ha convertido ya en una enfermedad emocional de los dominicanos. Si algo tenemos que sacar en conclusión de este conversatorio es que, y el padre Rogelio puso mucho énfasis en algo que es fundamental, que es la razón. Nosotros tenemos que, la política y la lucha social están compuestas de muchos ingredientes, y él hizo un ejercicio muy interesante para resaltar el problema, el fundamental de la razón. Hay que ponerle emoción a la razón, pero la razón es lo fundamental. Si no hay racionalidad, si no hay serenidad, si no hay capacidad para entender los procesos, no bastan las emociones. Es por el contrario, las emociones se constituyen entonces en un elemento de dispersión y en un elemento de cerrazón de las posibilidades. A mí me da mucha pena que estemos proclamando el fin de la Marcha Verde, que debería ser el gobierno el que lo proclamara, porque se sentía con la soga al cuello. Y podríamos entender, y yo puedo entender, que haya diferencias en la Marcha Verde, pero ¿cómo no lo voy a entender? Yo tengo 73 años ya, y desde la Revolución Constitucionalista he estado vinculado a todos los procesos, y he vivido estos procesos de discusión y de diálogo durante toda mi vida. Ya empiezo a sentir, un poco ranqueando por la consecuencia del grave accidente que sufrí, yo empiezo a sentir que entro en la etapa final de mi vida, y la quiero ver con serenidad,
Pero esa serenidad me obliga a decirle a los más jóvenes que tienen que ser muy inteligentes para insertarse y cambiar lo que nosotros, la generación del 60, no pudimos cambiar. Porque cuando mataron a Trujillo yo tenía 14 años, 15 años. Y yo era de lo que creí que íbamos a cambiar el país. Yo me fui a estudiar después de la Revolución a México y volví corriendo y deseché oportunidades porque tenía que venir a fajarme aquí. Y después volví, me autoexilié y volví corriendo unos meses después para acá. Es decir, siempre creí que íbamos a cambiar el país, pero miren, se me está acabando la vida y no lo hemos cambiado. En algunos aspectos se ha empeorado, se ha agravado. Yo lo primero que pregunto es, díganme con sinceridad, ¿cuántos de los aquí presentes tienen menos de 30 años? Levanten la mano los que tienen menos de 30 años. 1, 2, ¿no tiene menos de 30? 3, no, en serio, perdónenme, no estoy haciendo broma. Los que tienen menos de 30 años aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vemos, además de esos 5, los que tienen menos de 40 años, ¿cuánto hay? Los 5 ya lo conté. Ahora, otros que están entre los 30 y los 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 5, 18. Aquí hay 18 con menos de 40 años. Ahora vamos a levantar la mano los que tenemos más de 50. Miren, el primer ejercicio, ustedes ven, los jóvenes no están aquí. Y este es un movimiento de jóvenes. Este movimiento lo encabezan jóvenes. Y sin embargo, no están aquí. Cuando oigo decir que el pueblo ya trazó la ruta, que hemos traicionado lo que el pueblo decretó el año pasado, yo me digo, ¿cuál pueblo fue que lo decretó? Realmente, en serio, yo me lo pregunto, ¿cuál pueblo? Los sindicatos, los sindicalistas, los trabajadores organizados, los campesinos, los jóvenes que no fueran un cierto segmento de la clase media, los de los barrios, ¿quiénes eran? Los que estaban, ¿cuál fue el pueblo que trazó el camino? Nos vamos a vivir engañando toda la vida y creyendo que es verdad que ya el pueblo estaba en la calle. Había un movimiento en crecimiento del pueblo, es cierto. Y por eso yo dije que es el movimiento más importante después del 65 que yo viví. Porque vivimos mucho, que hicimos paro de 2 y 3 días aquí, paramos el país entero. ¿Sabe cómo se hacía? Quemando goma, tirando obstáculos en la calle, las carreteras se trancaban con árboles que tumbaban, quemando carros, rompiendo vidrio, amenazando a los comerciantes. Y paramos muchas veces el país en los años 80 y 90. Pero alguna vez salimos adelante tampoco con eso. No salimos adelante en ninguna de esas coyunturas. Pasaban los otros días y la gente volvía otra vez a la normalidad. Yo viví el proceso de la Marcha Verde. Yo no tuve ninguna asamblea, no quise ir a asamblea. Y yo sé que había gente que iban a esa asamblea, había claques que iban a la asamblea. Pero yo sé que esa es nuestra realidad. No me sorprende, ni los estigmatizo ni los excluyo. Trato de discutir y decirle, vamos a ser racionales. Yo fui a 5 o 6 conversatorios. Yo fui en Santiago, en Guaní, en Asua, en Villamella, en San Pedro de Macorís. Yo fui, di mi tiempo para ir a conversar y hablaba con esta franqueza. En San Pedro de Macorís para mí fue un ejemplo dramático, porque yo soy de San Pedro. Me dijeron que estaban organizando eso un sábado a las 4 de la tarde y que iban a tener 200, 300 personas. Yo no me importa cuántos sean, yo voy a hablar con 10 personas si es necesario. Bueno, pasaron un mes en eso y llegó ese sábado. Me llamaban, ya hablábamos el sábado. Cuando llegué a las 4 a San Pedro de Macorís, el salón municipal, donde podían entrar 500, 600 personas fácil, cómodamente y hasta 800, en el salón municipal. Y a las 4, cuando yo llego a las 4, hay 14 personas. A las 4:30 hay 24 personas. A las 5 habían 44 personas. Y a las 5:30 yo le dije, miren, comenzamos que hay muchísima gente ya aquí. Yo no vine a quedarme esta noche aquí en San Pedro. Y cuando yo hago mi exposición, la primera pregunta es que qué tanta marcha, que por qué no nos lanzamos a paralizar el país, que el discurso radical de que ya nos cansamos de marchar, de que ya lo que va es el pueblo que dice que hay que salir a enfrentar el gobierno en la calle. Y yo le dije, bueno, yo estaría dispuesto a ir con ustedes,
Pero déjenme decirle qué fue lo que pasó aquí, que ustedes nada más reunieron, al final fueron como 70 personas y tenían el objetivo de 200 y nada más reunieron 70. Miren, ya eran las 6:30, 7 de la tarde. Cuando salgamos ahora por ahí, por la calle, vamos a encontrar todos los jóvenes que no están aquí, porque eran igualitos que aquí. Muchísima gente de mi generación que fueron allí y donde todos esos jóvenes que no están aquí los vamos a encontrar en la cervecería bebiendo cerveza. Muchos de ellos van a ir para el play esta noche a ver el juego de pelota. Otros todavía están fajados en el chiripeo por ahí. Váyanle a decir que se paren para ver quién carajo es que va a parar a San Pedro de Macorís. ¿Cuál de ustedes que lo va a parar? Es decir, despierten en la realidad. Estamos creando una base de movilizar poco a poco a la gente. Clase media que vienen aquí, gente que nunca en su vida había salido a la calle y salen por primera vez y ya nosotros lo queremos poner a saltar la verja del Palacio Nacional. Déjenlo que camine, que empiece, que suelte la pierna y se entrenen en la caminata. Yo tengo 60 años en esta vaina y he visto cantidad de gente que se ha insertado y se quedó en la mitad del camino. Hay otros que no se han quedado, no solamente yo no me he quedado. Pero la realidad es que la mayoría de la gente se quedó en el camino. Entonces ustedes, los jóvenes, que son los que tienen que levantar, convénzanse que lo primero que tenemos que traer a los jóvenes a ese movimiento. Si los jóvenes no vamos a hacer nada y no han estado suficientemente en el movimiento. ¿Y dónde que están los sindicalistas? Díganme, ¿dónde están metidos? Bueno, porque estamos bajo una dominación absoluta. Entonces, ¿qué es de Danilo? Es que la consigna es fuera Danilo. Esa es la consigna. Vamos a mover a la gente con esa consigna. Si la gente está por ahí tirando cualquier cosa, vamos a ponerle meta más corta. Yo le ponía un ejemplo una noche, cuando estábamos en una casa que tenía una verja alta con una hiedra y había una persona con dificultades físicas. Yo dije, bueno, yo lo que aquí esta sociedad tiene muchas dificultades. Si yo lo quiero mover, yo empiezo a tratar de que empiece a caminar y que camine mucho y que haga ejercicio y después le pongo una escalerita a ver si se sube a esa verja. Y si veo que se sube, entonces le digo, vamos a saltarla. Pero yo voy buscando previamente que acumular la fuerza para que saltemos la verja. Yo no salgo a decirle a ese disminuido que estaba ahí. Si yo le digo que tiene que saltar esa verja, él me va a decir, tú no eres más que un maldito loco y se va a ir para su casa. Y eso es que muchísima gente de buena fe, porque yo no estoy estigmatizando a nadie. Estoy diciéndole que las luchas sociales no dependen de la emoción, que la emoción es secundaria, que lo primero es la razón, la racionalidad, igual que la lucha política. Lo acaba de demostrar López Obrador en México. ¿Ustedes creen que vencer esa maquinaria del PRI, del PAN, con 90, 80 años, una cosa de un día para otro? También ustedes creen que eso fue improvisado. Vayan a ver una alianza que buscó gente de izquierda y gente de derecha. Conservadores se metieron ahí, se alió hasta con el sindicato de maestros que tenía una imagen de corrupción enorme. Se alió. Machi, realmente, independientemente de las diferencias, nosotros tenemos que entender que esa es una autocrítica que él se hace. Yo creo que... Perdón, te voy a dejar. Cuando tú tienes un hombre que todo el mundo, incluyéndome a mí, supuestamente es la eminencia gris de toda esta cosa y reconoce que ese movimiento, óyeme, tú lo decías en la pausa, se equivocó Manolo y se equivocó Camaño cuando que pensaran que cuando desembarcaran aquí todo iba a ser felicidad. Nosotros se equivocaron lo del golpe de Estado de Juan Bosch y se echamos para atrás. Las condiciones están dadas para eso, pero no es por ahí que yo voy. Yo voy por la parte de que después de la experiencia del 16 y el 65, yo no puedo trabajar para los norteamericanos en la política dominicana. Yo no puedo trabajar para los norteamericanos en la política dominicana. Y él es un empleado de USAID. Con mucho dinero, además. Bien, señores. Vamos a hacer una pequeñita pausa y venimos con
nuestros invitados de hoy.